El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, los versículos 6 al 11. Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960 y a su letra dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, o si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Hijos de sangre. Eran muchas las barreras que se interponían en el propósito de Dios para salvar al hombre. Una de las barreras era la santidad de Dios, otra el pecado del hombre, otra la obra de Satanás, otra la naturaleza pecaminosa del hombre, entre otras cosas. Así que eran inmensas las barreras. La santidad de Dios es absoluta. El pecado del hombre es gravísimo. La obra de Satanás es real. Y la naturaleza pecaminosa del hombre es algo real. Es esa tendencia a hacer lo malo. El hombre, por naturaleza, el hombre caído, tiene esa tendencia a hacer lo malo. Estas cosas se constituyen en enormes barreras en el propósito que Dios tiene de salvar al hombre. Pero, así como eran de grandes los obstáculos para superar estas barreras, también fue grande la provisión que Dios hizo para salvarnos. Así que, ante problemas o circunstancias extremas, medidas y soluciones extremas. Este es el gran tema de la Biblia: la salvación del hombre pecador por la fe en la obra expiatoria de Cristo. Todos los demás temas de la Biblia son periféricos. El gran tema de la Biblia es este: la salvación del hombre pecador por la fe en la obra expiatoria de Cristo. La Biblia, entonces, como usted puede ver, es cristocéntrica. El mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Se centra en la persona de Cristo, porque Cristo es nuestro Redentor. Este es el estudio y el contenido de lo que en la teología se llama la soteriología, el estudio de la salvación. Un hombre totalmente perdido y un Dios amoroso que se encarna para salvarlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo describe aquí, y no solo nos muestra que somos hijos de sangre en este pasaje, hijos como el producto de un sacrificio de sangre, sino que nos muestra también los amplios beneficios que nosotros tenemos al momento de ser salvos. Conozcamos entonces este amplio panorama de la salvación, según lo revela la Escritura. Me propongo compartir con usted dos puntos principales en esta disertación. Uno, el primero de ellos es que la salvación está basada en un sacrificio de sangre. Y el segundo gran punto es
que la salvación otorga beneficios amplios al pecador perdido. En cuanto entonces a nuestro primer punto, nuestra salvación está basada en un sacrificio de sangre. El sacrificio de Cristo, entonces, es un sacrificio expiatorio y cruento. Un sacrificio expiatorio y cruento. ¿Qué quiere decir esas palabras? Para aquellos amigos que no entienden de Biblia, de teología o de vocablos soteriológicos, la palabra expiación nos habla de un sacrificio. Nos habla de limpieza a través de un sacrificio. El sacrificio de Cristo es expiatorio porque es un sacrificio de sangre. Su muerte en la cruz del Calvario demandó que Él derramara toda su sangre. Y es un sacrificio cruento porque está basado en sangre. No es cruel, como algunos lo interpretan. Cruento. Habían dos clases de sacrificios. En la Biblia se enseña que habían dos clases de sacrificios. Los que eran de sangre son llamados sacrificios cruentos. Y los que no eran de sangre, como por ejemplo una ofrenda de agua o de aceite o de harina, son llamados sacrificios incruentos. La salvación nuestra está basada en un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre. El Señor Jesucristo dio su sangre en expiación por nosotros. Dice el apóstol San Juan en el capítulo 2 de su epístola universal, los versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es, la traducción del año 1960 dice, Él es la propiciación. Pero la traducción de Reina Valera, llamada edición científica o nueva versión revisada del siglo XXI, no traduce propiciación, traduce el sacrificio de expiación. Él es el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Cristo entonces es un sacrificio expiatorio, un sacrificio de sangre. Él es la expiación. Él ofreció su vida en sacrificio para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación, el perdón de los pecados. Es un acto divino de amor. Y yo le llamo a esto amor extremo. Es amor extremo, porque el Señor no tenía ninguna necesidad de morir por nosotros. Pero nos amó tanto que llegó al punto de entregar su vida en un madero. En la primera epístola de Juan, dice en el capítulo 4 y el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Un acto divino del amor de Dios. Es un acto también de acercamiento divino que apacigua su ira. Déjeme explicarle, por causa del pecado del hombre, por causa de nuestro pecado, Dios está enemistado con nosotros. Eso es una barrera tremenda. Y la única manera de apaciguar la ira de Dios es a través de un sacrificio, pero no un sacrificio cualquiera. Los antiguos ofrecían animales a manera de sombra o tipo del perfecto sacrificio que un día el Cordero de Dios iba a realizar en la cruz del Calvario. Así que, desde el momento en que usted coloca su fe en Jesucristo, y en especial en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Dios se acerca a usted. ¿Por qué? Porque está removido el obstáculo, está removida su ira. Toda la ira de Dios, por causa de tu pecado, la descargó en nuestro Señor Jesucristo. La descargó allí, en su propio Hijo. De modo que al acercarse usted a Cristo, Dios se acerca a usted. ¿Cómo le parece eso? Es un acto sacrificial. Pablo dice en Romanos capítulo 3, con respecto al sacrificio de Cristo, en el versículo 25, dice así: a quien Dios puso como expiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo se sacrificó voluntariamente. Toda su vida fue un acto de sacrificio. Y lo hizo, repito, por amor.
pero también es un acto de adoración a Dios. Su sacrificio constituyó el más grande y el más perfecto de todos los sacrificios. Téngase en cuenta que el pueblo a quien se está escribiendo es de trasfondo judío. Ellos conocen lo que es la adoración. Ellos conocen lo que son los sacrificios. Ellos conocen lo que es el culto. Había toda una legislación para ofrecer a Dios sacrificios con tal de adorarle. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es un sacrificio que constituye un acto de adoración suprema. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor grato. De modo que el sacrificio de nuestro Señor constituye todas estas cosas. Un acto divino de amor, un acto de acercamiento en el que la ira de Dios se apacigua, un acto sacrificial, un acto de adoración suprema. El sacrificio de Cristo, como dijimos, lo ratifico, es el arquetipo de todos los sacrificios. Un arquetipo era el sacrificio perfecto o el que proyectaba una sombra. El sacrificio de Cristo proyectó una sombra al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Todos los sacrificios de animales, de corderitos, de ovejas, de becerros, todos los sacrificios que se hicieron eran tipos del verdadero sacrificio. ¿Cuál era el verdadero sacrificio? El de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio perfecto. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 22 en adelante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio de Cristo es el arquetipo de todos los sacrificios. De modo que no es necesario que haya más ofrendas, ni más sacrificios, ni más expiaciones por nuestro pecado. Ya Cristo lo hizo y fue un sacrificio acepto, fue un sacrificio agradable, fue un sacrificio en olor fragante delante de Dios. El segundo gran punto de esta disertación, hemos dicho que la salvación otorga beneficios amplios al pecador. Algunos creen que la salvación solo es o significa escapar del infierno, pero es algo más que eso. Algunos tampoco entienden que la salvación implica más que dejar de tomar, de practicar un vicio, de decir malas palabras, palabras obscenas o palabras desagradables. Algunos creen que es dejar de bailar, de fumar, y eso es lo que ellos entienden por salvación. Pero déjeme decirle, la salvación es algo más que esto. Hay beneficios amplios en el gran paquete que Dios nos ofrece cuando nos salva. Escuche, el primer beneficio tiene que ver con lo que se llama la regeneración. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el acto sobrenatural ocurrido en el momento de la conversión. Cuando usted coloca fe en la obra de Cristo, cuando usted coloca fe en lo que dice la palabra de Dios, sobre todo las buenas nuevas del Evangelio, la buena noticia de que Cristo murió por nosotros, y usted confiesa a Jesús
como su Señor y Salvador, ahí ocurre algo sobrenatural. Es el milagro más grande que usted pueda experimentar. Es el acto de ser regenerado espiritualmente. El acto sobrenatural que ocurre ahí en ese momento se llama nuevo nacimiento. La Biblia le llama de muchas maneras, de formas diferentes. Es la experiencia de ser renacido por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en una entrevista personal que tuvo con un maestro de Israel llamado Nicodemo, le habló de la necesidad de experimentar esto. Y note usted que no se lo está diciendo a cualquier persona ignorante de las Escrituras. Era un maestro de la palabra de Dios. Era todo un religioso. Era maestro de maestros. Era un rabí de Israel muy prominente. Se llamaba Nicodemo. Y a este hombre el Señor le dijo que si no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo es posible que el Señor le diga esto a alguien que conoce la religión? Déjeme decirle, es que no es a través de una religión que usted se va a salvar. Algunos esgrimen el nombre de su gran religión y dicen, no, yo toda la vida he sido de esta religión, mis padres fueron de esta religión, mis hijos serán de esta religión y yo voy a morir en esta religión. Así que no me invite usted a cambiar de religión. Amigo, no se trata de que usted cambie de religión. Se trata de que usted pueda construir una relación con nuestro Dios. Una relación que se construye a través de una persona, no de una religión. Jesucristo no vino a predicar religiones. Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. La buena noticia de que Él moriría en su lugar para salvarle a usted. Así que lo que usted necesita no es una religión más, ni que cambie de una a otra. Esa no es nuestra propuesta. Ese no es el mensaje que los predicadores de la palabra de Dios anuncian. El mensaje que nosotros anunciamos es el mensaje del Evangelio. La buena noticia de que Cristo murió por usted. Ahora a usted le toca creer esa palabra, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Juan capítulo 3 dice, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que ser regenerado. Y Nicodemo no lo entendió. Jesús nuevamente le dijo, en el versículo 5 de ese mismo capítulo 3, Santo Evangelio según San Juan, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos malinterpretan el pasaje de nacer del agua como el acto de bautizarse. Y no significa eso. Nacer del agua significa nacer de la palabra de Dios. Porque el agua a la que se está refiriendo aquí el Señor en este contexto, se refiere a la palabra. Cuando hay una predicación de la palabra, hay rema de Dios. Y el Espíritu Santo se combina con esa palabra, entonces ocurre una gran explosión en su alma. ¿Sabe cuál es? El nuevo nacimiento. Usted es regenerado espiritualmente por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 y el versículo 26, para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo bien claramente explica aquí que no es por el bautismo. Déjeme decirle, muchos creyentes en Jesucristo no se bautizaron, sin embargo fueron salvos. Ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel ladrón que moría al lado de Jesús en la cruz del Calvario? Estaba a la diestra allí del Señor. El mismo día que reconoció a Jesús, el mismo día que murió, él partió al paraíso a estar en la presencia del Señor. Fue salvo. Nadie lo pone en discusión, pero la pregunta es, ¿se alcanzó a bautizar? No se pudo bautizar. ¿Usted no ve que estaba crucificado? ¿Cómo se va a bautizar? Sin embargo, creyó en el Señor. Así que la importancia, primeramente, de tu salvación depende de que tú creas en Jesucristo, creas en la palabra de Dios y seas regenerado. Hay algo que yo puedo certificar y es que ese hombre nació de nuevo ahí, en la cruz del Calvario. Nació de nuevo ahí, como quien dice, rumbo ya a la paila, allí, al momento en que le sonaba ya la campana, allí fue salvo por la campana. Lo salvó la campana. En el último momento de su vida se arrepintió, confesó a Jesús, fue regenerado y se fue al cielo. La regeneración es el milagro de ser engendrado espiritualmente por Dios.
todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido regenerados, hemos sido engendrados por el mismo Señor, por su Espíritu Santo. Ese engendramiento espiritual, San Juan lo dice así, en su primera carta universal, capítulo 5 y versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué linda palabra esa. Es necesario entonces que ocurra este milagro. ¿Quién es el que engendra? El Espíritu Santo. ¿Y qué usa? ¿Cuál es la simiente que usa el Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla que se siembra en el corazón, y cuando entra en contacto con tu fe y con el poder del Espíritu Santo, ocurre el milagro del nuevo nacimiento. El versículo 18 de ese mismo capítulo 5 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Poderosa promesa para todos aquellos que han sido engendrados por el Señor. La pregunta para usted, mi amigo que me está escuchando en esta hora, es: ¿usted está seguro de que ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Usted está seguro de que la simiente de Dios está en usted? Porque si usted está seguro, entonces usted es un hijo de Dios. Pero si no está seguro, asegúrese de que hoy, por esta palabra, usted sea regenerado, usted sea engendrado y usted nazca para la familia de Dios. La regeneración requiere de arrepentimiento y de fe de parte del ser humano. Tienes que arrepentirte y tienes que colocar fe en esta palabra, confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y de inmediato ocurrirá el milagro más grande que cualquier ser humano puede experimentar: el milagro del nuevo nacimiento. Otro beneficio es la redención. La redención es el acto mediante el cual el Señor nos libera de la esclavitud del pecado, mediante el pago de un precio o rescate. En Colosenses, el apóstol Pablo lo ilustra de una linda manera. En el capítulo 1 y el versículo 13 de esta carta dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención es rescate. El precio o rescate por nuestra salvación es la sangre que Cristo derramó. Pablo lo sigue ilustrando así, escribiéndole a Tito, su hijo ministerial, dice en el capítulo 2 y el versículo número 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es que le pertenecemos a Dios por dos vías. Primero, porque Él es nuestro creador, y segundo, porque nos compró como se compra un esclavo en el mercado público. Nos compró a precio de sangre. La vida de Cristo, entonces, ese es ese precio. Por tanto, usted, que es hijo de Dios, no se pertenece a sí mismo. Usted le pertenece a aquel que pagó el precio, que pagó el rescate por la salvación de su alma. El apóstol Juan dice, escribiendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el cántico de aquellos que reconocen allá en el cielo que Jesucristo es su redentor. La redención entonces de Cristo es una redención eterna. Esa transacción tiene implicaciones eternas. El Señor te compró, pagó un precio por ti, y óyeme, nadie más puede ejercer sobre ti derechos ni reclamar ningún tipo de reclamación, valga la redundancia, porque a quien tú le perteneces es al Señor y no a ningún otro. Él fue quien pagó el precio por ti. Dice el autor de la carta a los Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Él ha realizado es completa, involucra tu cuerpo,
tu alma y tu espíritu. Hasta ahora hemos visto solo una parte, experimentamos solo una parte, la redención de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero un día nuestro cuerpo también será redimido. ¿Cómo? En el momento en que el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, nuestros cuerpos mortales experimentarán esta última fase de nuestra salvación. ¿Cuál es? La glorificación de nuestro cuerpo. Los que están muertos recibirán un cuerpo inmortal, resucitarán para nunca más morir. Y los que están vivos serán transformados. Otro beneficio es la reconciliación. Hemos dicho que reconciliación es volver otra vez a estar en paz con alguien que estaba enemistado con nosotros. Significa cambiar la condición de dos personas que eran enemigas entre sí, de tal modo que entre ellas vuelva a reinar la amistad. Eso dice el apóstol Pablo. Pablo, inspirado del Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo 5, los versículos 9 al 11. Escuche con atención. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido o hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación es realizada por Dios en virtud de su amor y de su gracia. El que es reconciliado es el hombre con Dios, porque este mismo fue el ofensor. Fue el hombre quien ofendió a Dios. Acuérdense de la historia de Adán y Eva allá en el paraíso. Ellos ofendieron a Dios con su pecado, desobedecieron a Dios, y desde allí la raza humana, todo el que nace a esta humanidad, nace enemistado con Dios, nace en condición de pecador. Por eso, si usted me pregunta a mí y me dice, pastor, ¿cuántos pecados tengo yo que cometer para perderme en el infierno? Yo le digo que usted no tiene que cometer ningún pecado. Usted no tiene que hacer ningún pecado. ¿Por qué? Porque es que su condición es la de un pecador. Su naturaleza es la de un pecador. Usted nació siendo un pecador. Y por eso, como consecuencia de esto, somos enemigos de Dios. Pero en Jesucristo tenemos la reconciliación. Bendito sea el Señor. Otro beneficio se llama expiación. Expiación, que en algunas traducciones aparece como propiciación. La expiación hace cobertura o cubrimiento sobre nosotros, sobre nuestro pecado. Es el resultado de la obra expiatoria de Cristo. Esa cobertura, esa expiación, provoca en nosotros una cobertura. De modo que cuando el diablo nos acusa a nosotros de que somos pecadores, y nos acusa delante de nuestro Padre Celestial, si usted está en Cristo, la sangre de Cristo lo cubre a usted. De modo que cuando el diablo hace su acusación y el Padre Celestial mira a ver cuál es el pecado, ¿qué es lo que ve? Lo que ve es sangre. Y no sangre cualquiera, sino la sangre de Cristo. Esa sangre ha hecho cobertura. Así que yo no necesito estar cada rato diciendo, sangre de Cristo, cúbreme, porque es que ya yo estoy cubierto desde el momento en que confesé a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Algunos usan esta expresión de una manera fanática, lo usan como un fetiche, sí, pero resulta que no. El que ha entendido que es salvo en Cristo, que Cristo ha hecho propiciación, ha hecho cobertura con su sangre, no tiene por qué andar diciendo estas cosas. No ha entendido realmente que desde el momento en que usted fue salvo, usted está cubierto por la sangre de Jesucristo. El problema es que usted se salga de esa cobertura. Cuando usted se sale de la cobertura de Cristo, entonces usted sí está en terrenos peligrosos. El verbo significa apaciguar, acercar o cubrir. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. La propiciación es un acto de la misericordia de Dios. No es porque lo merecemos, mi amado hermano, sino porque Dios en su voluntad así lo ha determinado. Cristo ha venido a ser entonces el propiciatorio o la tapa de su pueblo. Cuando el sacrificio de animales que hacían los antiguos llegaba al altar, escúcheme, el sacerdote tomaba la sangre y con la sangre la rociaba sobre él, una cajita, ¿sí? Una cajita que había ahí en el lugar santísimo, el arca del testimonio. Y el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre la tapa. La tapa de esa arca se llamaba propiciatorio.
Por eso es que Juan dice que Jesucristo es la propiciación. Él es la cobertura, Él es la tapa de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Otro beneficio es la justificación. La justificación es un acto de indulto judicial por el cual Dios nos trata como si nunca jamás hubiéramos pecado. ¡Qué bendición! El Señor en la cruz del Calvario tomó nuestros pecados y a cambio, óigame bien, nos imputó su justicia, sus méritos, su perfección, su santidad, su moral. Hemos sido justificados. La justicia de Dios en Cristo nos fue imputada a nosotros. Por eso, delante del Señor, nosotros estamos como si nunca hubiéramos cometido pecado, porque hemos sido justificados. La justificación ocurre simultáneamente en el momento del nuevo nacimiento. Ahí ocurre el momento de la justificación. Es un acto divino. La justificación la hace Dios. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 19 y el versículo número 10. San Lucas lo dice en unas palabras inspiradas del Espíritu Santo. Lo escribe inspirado del Espíritu Santo y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos sido justificados. Estábamos condenados al infierno. El juez, nuestro Padre Celestial, había dictado su sentencia. Pero apareció el Hijo de Dios como nuestro abogado, apareció el diablo como nuestro acusador, y de inmediato el veredicto cambió. Si usted confiesa a Cristo, el veredicto que el Padre Celestial ha declarado sobre usted, sobre su vida, puede cambiar en esta misma hora. En vez de ser condenado, el veredicto puede ser justificado. Otro beneficio es la adopción. Adopción significa un acto mediante el cual Dios nos da el lugar y la condición de hijos que no teníamos en nuestra condición natural. Nadie que no haya sido adoptado en Cristo puede llamarse hijo de Dios. Es una criatura de Dios. Le pertenece a Dios porque Dios lo creó, pero no es hijo hasta que ocurra la adopción. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nadie puede llamar a Dios Padre en los cielos si no ha sido adoptado en Jesucristo. Eso es una tremenda y poderosa verdad espiritual. Y esto le corre el velo con el que muchos están ciegos, porque todo el mundo le han enseñado que por una religión usted se hace hijo de Dios, o por el bautismo usted se hace hijo de Dios. Y no es por una religión, no es por una tradición, no es por un bautismo. Escúchame, tú te haces hijo de Dios es por la adopción en Cristo. La adopción divina nos involucra entonces en su familia. Empezamos a pertenecer a la familia de Dios. Y nos coloca también en el lugar de herederos. Dos beneficios más y terminamos. Uno de ellos es la santificación. Es el estado predeterminado por Dios para los creyentes mediante un llamado de su gracia en el cual debemos crecer y permanecer. La santificación tiene dos vías, dos dimensiones. Una que es inmediata. La recibimos en el momento en que nacimos de nuevo. Somos santificados, somos consagrados, somos apartados para Dios. Pero también es progresiva. El otro lado es progresivo. Esto depende de nosotros. Pablo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Escúchame, nosotros los cristianos no somos más salvos unos que otros. No, la salvación es igual para todos. Pero sí podemos ser más santos unos que otros. Y somos llamados a crecer en santidad. La santificación que reciben los creyentes entonces tiene dos niveles. La absoluta o inmediata, en el momento en que confesamos a Cristo como nuestro Señor. Pero la progresiva es importante. Y usted debe y está llamado a crecer en santidad. Y por último, la glorificación. Hemos dicho que es el acto mediante el cual Dios nos llevará a su estado final. Nos dará un cuerpo como el de Cristo, el cuerpo de la resurrección del Señor, haciéndonos partícipes de su gloria. Nos glorificará. La glorificación entonces abarcará tanto a los redimidos
como a la tierra entera. Según el apóstol Pablo, la misma tierra también será redimida, porque la maldición del pecado afectó la tierra. Y Dios no nos va a dar una casa contaminada, siendo nosotros ya glorificados, siendo personas moralmente perfectas en cuerpo y alma. No, Dios nos va a crear entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, una casa apropiada para los habitantes. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero concluir en esta hora. Las barreras han sido disueltas. Dios las removió por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Nosotros hemos sido salvados por su amor y por su gracia. Debemos entonces rechazar todo sentimiento de culpa, todo sentimiento de condenación y comprender espiritualmente lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, aceptando por la fe estos beneficios tan grandes. Dios nos ha salvado y su obra ha sido una obra perfecta y eterna. Su sangre en expiación nos ha proporcionado un nuevo pacto, vida eterna, redención, cobertura, justificación, perdón, reconciliación, santidad y victoria. Yo quiero invitarle a usted, que aún no ha nacido de nuevo, para que en este mismo instante usted confiese a Jesucristo y todos estos beneficios, comience usted a disfrutarlos también. Repita junto conmigo esta oración de fe. Diga junto conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y hoy reconozco que soy un pecador, que necesito la salvación que tú consumaste en la cruz. Te confieso como el Hijo de Dios. Confieso que tú moriste y resucitaste por mí. Te invito ahora a que tomes el control de mi vida. Entra en mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar y a perseverar desde ahora y para siempre en tus caminos. Muchas gracias, Señor. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.